Grafos bipartitos, ¿cierto? Entonces este es otro tema que viene acá. Entonces, se dice que un grafo G es bipartito si su conjunto de vértices V se puede dividir en dos conjuntos disjuntos B1 y B2 de tales que cada arista que conecta un vértice B1 con el vértice B2, de tal manera no haya alguna arista que conecte los mismos grupos. Entonces, ¿qué quiere decir grupos disjuntos? Que los grupos no tengan intersección. Eso quiere decir de que no existan vértices comunes. Y que dentro de esos conjuntos que usted elija, los vértices no se toquen entre sí. Entonces, observen acá, ¿cómo dividimos los grupos? B2 voy a ponerlo en el grupo verde. Como se conecta con B3 y B1, no puedo agregarlos en el grupo verde. B6 puedo agregarlo en el grupo verde y B4 puedo agregarlo en el grupo verde. ¿Por qué? Porque entre ellos no se conectan. Y acá puedo escoger B3, B1 y B5. Si observan allí, muchachos, podemos dividir eso en dos grupos y entre los mismos grupos no se pueden tocar. Exactamente. Los de un mismo conjunto no pueden ser adyacentes, o sea, no se pueden tocar. ¿Listo? Entonces, miremos, este es un ciclo set sub 6, ¿cierto? Es bipartito, ¿cierto? ¿Por qué es bipartito? Porque lo puedo dividir en dos grupos de tal manera, muchachos, de tal manera ellos no se toquen, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo contar ahí. Bien, eso es lo que dicen ahí. Miremos acá, este grafo es bipartito. Analicemos a ver si es así, ¿cierto? Analicemos a ver si es así. Entonces, voy a meter a A en los rojos, ¿cierto? ¿Quién no se toca con A? Sería D, D no se toca y B, ¿cierto? No se toca con él. Vamos a meter en el grupo de los azules a G, ¿cierto? A F, ¿cierto? A E y finalmente a C. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un grafo bipartito o no? Sí, porque los podemos separar en dos grupos de tal manera, ¿cierto? De tal manera que ellos queden en dos grupos que dentro del mismo grupo no tengan, no sean adyacentes, es decir, que no tengan una lista entre ellos. Entonces, sí, efectivamente ese grafo es bipartito. Y miren este, ahí dicen que no. Vamos a ver. Intentemos separar los grupos. Entonces voy a meter a F, ¿cierto? Resulta que F toca con todo mundo, ¿cierto? Entonces los otros deberían estar en un grupo. A, pero ¿qué pasa? Puedo meter a C, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con B, D y E? ¿Qué pasa con B, D y E, muchachos? No, no tienen que ser necesariamente iguales los grupos. Pueden ser cualquiera. Puede ser un vértice en un lado y el resto en el otro, siempre y cuando cumplan eso. Exactamente, no son bipartitos porque yo no puedo separar eso en dos grupos de tal manera que dentro del mismo grupo no existan aristas entre ellos, ¿cierto? Entonces, miren allí que no se puede. Ahí el problema es F. Este grafo, por lo tanto, no es bipartitos, por esa razón. Entonces, se puede justificar que un grafo no sea bipartito definiendo un número máximo de vértices B1 y B2 y encontrando un contraejemplo. Miremos este grafo. Entonces, sean los conjuntos, entonces mete a B1 lo que acaba de hacer, F, y B2 mete a A y a C, ¿cierto? Entonces existen dos aristas adyacentes FA y FC, ¿cierto? Pues si ustedes lo ven, FA y FC, y en F no se pueden adicionar vértices porque todos los vértices son adyacentes a F, ¿cierto? Entonces, sería ver quiénes no son adyacentes a F, pero resulta que todo el mundo es adyacente a F, y por ejemplo B es adyacente a A y a C y es adyacente a F, por lo tanto no lo puedo ubicar en un otro grupo. Entonces, básicamente, hablan de B y el vértice, cualquier arista incidente con BF de B y F y A de B debe tener vértices en B1 y B2, por lo tanto B no puede estar ni en B1 ni en B2. Básicamente, B es adyacente a F, que pertenece al grupo B1. B es adyacente a A y a C, que pertenece al grupo B2. Dado que B es adyacente a F, no puede pertenecer a B1, y dado que B es adyacente a A y a C, tampoco puede pertenecer a B2. Entonces, pues no puedo meterlo en ningún grupo, por lo tanto el grafo no es bipartito. Entonces, K3 no es bipartito y C sub 6 lo es. Por ejemplo, este es bipartito, este no es bipartito. Observen acá, meto en el rojo, ¿cierto? Y obligatoriamente
como los dos son adyacentes, tengo que meter en azul. ¿Y qué pasa con este vértice de acá, muchacho, de caso 3? Exactamente, dentro del mismo grupo no pueden ser adyacentes, es decir, que hayan aristas entre ellos. Ese no puede estar ni en el grupo rojo ni en el grupo azul, porque es adyacente a ellos. Entonces, ese último vértice no puede pertenecer. Miren este de acá. Este pertenece al grupo rojo. Dígame. ¿Me puede repetir qué significa que sean adyacentes? Que exista una arista entre ellos. Si un vértice es así, estos dos vértices de aquí son adyacentes, porque hay una arista entre ellos. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí? Listo. Miren este caso. ¿Por qué este sí es bipartito, muchachos? Porque ese sub 4 sí es bipartito. Porque ese sub 4 es bipartito. Exactamente, porque lo puedo separar en dos grupos. Exactamente, de los ciclos únicamente los pares son bipartitos. Porque lo separo en dos grupos de tal manera, muchachos, que los separo en dos grupos. De tal manera, no son adyacentes entre ellos. Observen, dentro de los grupos rojos no son adyacentes entre ellos. En los grupos azules no hay una lista que conecte los mismos del grupo azul o los del grupo rojo, ¿cierto? Miremos este. Bueno, este lo puedo meter acá. Este lo puedo meter acá. Este lo puedo meter en un grupo y este lo puedo meter en otro grupo. ¿Qué pasa con este vértice, muchachos? ¿Qué pasa con ese de ahí? Con ese vértice que estoy señalando. Tiene aristas adyacentes al grupo azul y al grupo rojo. Por lo tanto, no puede pertenecer a ninguno de los dos y no es bipartito. Entonces, acá cojo los que no son adyacentes, ¿cierto? Y los meto dentro del mismo grupo. Luego, cojo lo mismo y observen que set sub 6 también lo es. Set sub n es bipartito, ¿cierto? ¿Sí qué? Sí, solo sí. ¿Qué? ¿Qué tiene que cumplirse? Profe, ¿cómo es que llama ese tipo de grafo en el que Que hay sea igual número de vértices y de aristas? Mismo número de vértices y aristas. Sí, lo vimos por allá arriba ahorita. Ah, es un grafo regular. Es un grafo regular. Ahorita estudiamos ese caso. ¿No serían los bipartitos los que son con número de vértices 2n? No, los bipartitos son aquellos que usted puede separar en dos grupos, de tal manera que dentro del mismo grupo no hayan aristas entre ellos. Y que la cantidad de vértices sea 2n, que son los pares. Siempre me No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el número de vértices ni aristas, sino cómo está estructurado el grafo. Eso depende de la estructura del grafo. Ah, ya, profe. Gracias. Ajá, listo. Vale, ¿qué más iban a decir? Efectivamente, en SPAR, ¿alguien iba a decir algo antes de que hablara el compañero Sebastián? ¿Nada? Ok. Entonces, Katsu-N es bipartito solamente cuando n es igual a 2. Entonces, observemos este. Veamos de este grafo. ¿Este grafo es bipartito o no es bipartito? Si es bipartito, ¿cuál sería la configuración? Si es bipartito. Ajá, exactamente. Este es bipartito en un grupo y en el resto, en el otro grupo. Observen, cumple. Estos no son adyacentes entre sí, ¿cierto? Siempre y cuando en un grupo no sean adyacentes entre sí, no hay problema, ¿cierto? Y el E va en un grupo solo, ¿cierto? Puede pasar eso. Observen este de acá, muchachos. ¿Bipartito o no es bipartito? Vamos a ver, voy a intentarlo. Entonces, cojamos los que no son adyacentes. Cojamos el B, ¿cierto? No es adyacente al E, ¿cierto? ¿Y qué pasa? El A, ¿cierto? El C, ¿cierto? Bueno,
este queda adyacente a este, pero no es adyacente a este. Entonces podría ir en el rojo, ¿no? ¿Sí lo ven que es bipartito? Meto B, E y D en un grupo. Y hay C en el otro, ¿cierto? Sí, eso no importa, sino que depende de la estructura del grafo. Eso no depende de nada más. Miren este. Vemos este de acá, grupo azul. B, ¿cierto? No puede ir A, no puede ir C, tiene que ir necesariamente D y puede ir E, ¿sí o no? Y vamos a ver si los otros caen en el rojo. Entonces, A, ¿cierto? Pero observen, ¿cuál es el problema aquí? Es este segmento, ¿cierto? Si yo intento meter a F, ¿cierto? Si yo intento meter a F o a C, en cualquiera de ellos siempre va a tener ese problema. Entonces, muchachos, un truco que uno le ayuda, observen qué hay entre B, observen acá, C y F. ¿Qué ven ahí? B, C y F. ¿Qué ven ahí? ¿Qué forman ellos? Un triángulo. Un triángulo, ¿cierto? Un triángulo es K sub 3. Si usted encuentra K sub 3, K sub 4, K sub 5 dentro de un grafo, ¿cierto? Como subgrafo, un subgrafo es una parte interna de un grafo. ¿Qué pasa? ¿Yo qué puedo asegurar de este pedazo? De BCF. ¿Yo qué puedo asegurar de este pedazo? Que no es bipartito. Eso yo no lo puedo partir en dos grupos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo partir BC y F en dos grupos disyuntos? ¿Por qué no los puedo separar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo, muchachos? Se coge un ejemplo, el B para un conjunto y el C para el otro. El F siempre va a ser adyacente a alguno de los dos, ¿no? Exactamente correcto. Si usted encuentra dentro de un grafo un Katsu N con N mayor o igual que 3, si usted encuentra esta estructura, ¿cierto? Miren que esta estructura está dentro del grafo. Si usted encuentra en esa estructura, muchachos, eso no es bipartito. No hay nada que hacer, ¿sí? Eso no es bipartito, ¿cierto? Eso no es bipartito. Bien, sigamos con este último. Entonces, A en un grupo no se conecta con C, podemos hacer con B y con D. Y miren, este los puedo trabajar normalmente. Entonces, este sí es bipartito, ¿cierto? Porque pues los puede separar. Sí, el truco es buscar si hay triángulos o de pronto si hay un Katsu 4, un Katsu 5. Si hay un Katsu N dentro, usted ya sabe que no. Bien, ¿por qué los grafos rueda no son bipartitos? De acuerdo a lo que acabo de decir. ¿Por qué los grafos bipartitos no son, de los grafos rueda no son Porque se bipartitos? ¿Por encuentra qué? dentro K sub 3. Miren acá, yo encuentro un Katsu 3. Aquí hay un Katsu 3, aquí hay otro Katsu 3, aquí hay otro Katsu 3. Si ustedes observan, Katsu 3, encuentro un Katsu 3, encuentro un Katsu 3, otro Katsu 3. Miren acá, Katsu 3, Katsu 3, Katsu 3, Katsu 3 y Katsu 3. Entonces la búsqueda es buscar Katsu 3, Katsu 4. Eso es un buen truco para saber si el grafo no es bipartito, ¿cierto? Entonces, bueno, porque contiene un subgrafo Katsu 3 contenido. Bien, muchachos, ahora sí, ¿qué es un grafo bipartito completo? Un grafo bipartito completo es denominado K de N, N, N. Básicamente, usted tiene los conjuntos disyuntos, pero cada uno de los elementos del conjunto se conecta con todos los del otro. Observen acá. Esto es un K2, 3, ¿cierto? Estos dos de acá se conectan con los tres de acá. Y miren, esto es un K de 3, 3, ¿cierto? Esto es un grafo bipartito completo, ¿cierto? Y acá lo mismo. Bien, muchachos. Algunos grafos bipartitos completos, cada uno en 4, K de 2, 3 y K de 2, 4. Son algunos grafos bipartitos completos. ¿Por qué no es bipartito completo, muchachos? Cuando lo organizan, ¿qué pasa? ¿Por qué no es bipartito? Porque se... Porque falta esta lista. ¿Es un grafo bipartito? Sí, pero no es completo. No es un grafo bipartito completo. Grafo bipartito completo es que estén todas las conexiones. ¿Listo? Bien, muchachos. Y ahora, por último, vamos a ver el número de... Vamos ahora a ver el número de aristas que tiene un grafo bipartito completo. Entonces, aquí yo tengo
Eso es parecido a una función sobreyectivo. Eso es parecido como a contar funciones. Entonces, muchachos, acá, ¿cierto? Este es de tamaño n y este es de tamaño m. ¿Cuáles son los grados de estos vértices que pertenecen a n? ¿Cuánto es el grado? ¿A cuántos está conectado cada uno? A m, ¿no? Están conectados a los m vecinos. ¿Cuánto es el grado de estos vértices que están en el grupo de m? N, ¿cierto? Aplicando teorema de Hanchecking, 2e, ¿cierto? Es igual. Tengo n vértices, cada uno con grado m, n vértices cada uno con grado m, más m vértices con grado n, ¿cierto? Miren acá, cada uno de estos está conectado con n y cada uno de estos está conectado con m. Entonces, daría 2e es igual a 2 veces m por n, y entonces e es igual a m por n. Ese sería el número de aristas en un grafo bipartito completo, ¿cierto? Ese sería el número de aristas en un grafo bipartito completo. Bien, muchachos, ¿preguntas sobre los grafos bipartitos? ¿Preguntas sobre ellos? Listo.